El día de hoy vamos a hablar acerca del nervio trigémino. Este nervio es un nervio mixto que va a emerger de la parte lateral de la protuberancia. Esto va a ser mediante dos raíces, una motora que es pequeña, que se va a encargar de inervar los músculos de la masticación, y una raíz sensitiva que va a ser mucho más grande, que se va a encargar de recibir la información de la cara, de la órbita, de la cavidad nasal y de la cavidad bucal. En cuanto al origen real, el origen sensitivo se va a dar a través de fibras que nacen del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Este se sitúa en la parte anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. Esta va a estar contenida en la cavidad trigeminal. Por otra parte, el origen motor, estos van a nacer a través de dos núcleos de la masticación, que son el núcleo principal, que se encuentra en la formación reticular gris de la protuberancia, y un núcleo accesorio que se encuentra superior al núcleo principal, ya en el mesencéfalo. Por otra parte, el origen aparente, este sale del puente entre la cara anterior y la cara lateral. Por otra parte, en cuanto a su trayecto, este va a tener una dirección anterior, lateral y superior, y va a penetrar la cavidad trigeminal a través de un orificio que está entre el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal y el borde mayor de la tienda del cerebelo. Además de esto, cabe mencionar que la raíz sensitiva, esta se va a hacer más estrecha gradualmente de medial a lateral hasta llegar al ganglio trigeminal, donde va a tomar forma de abanico y va a formar el plexo triangular. Por otra parte, la raíz motora, esta se encuentra medial a la raíz sensitiva y una vez que llegue a la cavidad trigeminal va a pasar por debajo del plexo triangular. El nervio trigeminal va a tener tres ramos, uno superior que es el nervio oftálmico, uno medio que es el nervio maxilar y uno inferior que es el nervio mandibular. El nervio oftálmico es netamente sensitivo y va a nacer de la parte anteromedial del ganglio trigeminal. Este de aquí va a tener una dirección anterior y superior y va a pasar por lo que es el seno cavernoso. En el seno cavernoso va a estar inferior al nervio troclear y al nervio oculomotor. Pero como este tiene una dirección oblicua superiormente, se va a situar lateral a estos nervios. También va a tener filetes comunicantes con lo que es el plexo cariótido interno, el nervio troclear y el nervio oculomotor. Una vez que llega al extremo anterior del seno cavernoso, se va a dividir en tres ramos terminales: el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El nervio nasociliar va a penetrar la órbita en la parte más amplia de la fisura orbitaria superior, y este va a pasar por el anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular. Una vez que llega al agujero etmoidal anterior, se va a dividir en dos ramos terminales: el nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. El nervio etmoidal anterior va a pasar junto a la arteria etmoidal anterior, y una vez que penetre lo que es la cavidad nasal, se va a dividir en un ramo nasal interno y un ramo nasal externo. En cuanto al nervio infratroclear, se va a dirigir hacia la tróclea del músculo oblicuo superior y se va a dividir en ramos ascendentes que van para la piel del entrecejo y ramos descendentes que van para las vías lagrimales y los tegumentos de la raíz de la nariz. Otro ramo terminal del nervio oftálmico es el nervio frontal. Este lo podemos observar aquí de color rosado. Este penetra en la órbita pasando por la porción medial de la fisura orbitaria superior y pasa lateralmente al nervio troclear y al anillo tendinoso común de los músculos extrínsecos del globo ocular, y medialmente al nervio lagrimal. Este nervio pasa de posterior a anterior entre el músculo elevador del párpado superior y el techo de la órbita, y cerca del borde supraorbitario se divide en dos ramos, en un nervio supratroclear y en un nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario se va a dividir en dos ramos, en un ramo lateral y en un ramo medial. Estos se dirigen hacia los tegumentos de la frente, hacia la raíz de la nariz y el párpado superior. El nervio supratroclear va a comunicar al nervio frontal con el nervio infratroclear. El nervio lagrimal atraviesa la fisura orbitaria superior lateralmente al nervio frontal. Aquí lo podemos observar de color celeste. Este se dirige anterior y lateralmente al borde superior del músculo recto lateral y se ramifica por la glándula lagrimal y la parte lateral del párpado superior. Los filetes palpebrales del nervio lagrimal y supratroclear se van a comunicar con los del nervio infraorbitario. Este nervio se va a comunicar posteriormente con el nervio troclear. Esta es una comunicación rara e inconstante. Anteriormente se comunica con el nervio cigomático del nervio maxilar, dando origen a los ramos lagrimales y el ramo cigomático temporal.
El territorio funcional del nervio oftálmico. Este nervio va a recoger y conducir la sensibilidad de la piel de la frente y del párpado superior. Mediante sus ramos profundos asegura la inervación de la parte superior de las cavidades nasales, de la región olfatoria, de los senos frontales, esfenoidales y etmoidales y del globo ocular. Mediante sus ramos intracraneales inervan la dura madre frontal y occipital. Mediante las fibras vegetativas que pertenecen al nervio facial se encarga de la secreción lagrimal y de las que pertenecen al nervio oculomotor se encarga de la dilatación de la pupila y la vasomotricidad del globo ocular. Otro ramo principal del nervio trigémino es el nervio maxilar. Este nervio es exclusivamente sensitivo y emerge del borde anterolateral del ganglio de Gasser, lateralmente al nervio oftálmico. Este nervio se extiende anteriormente atravesando el agujero redondo y después ingresa en el trasfondo de la fosa infratemporal. En esta cavidad el nervio va a adquirir una dirección oblicua, anterior, inferior y lateralmente, saliendo del trasfondo para ingresar en la fosa infratemporal. Aquí alcanza el extremo posterior del surco infraorbitario. Después se introduce en después en el conducto infraorbitario y mediante el agujero infraorbitario desemboca en la fosa canina. Con respecto a las relaciones de este nervio, en el cráneo va a pasar por un desdoblamiento de la dura madre por la parte inferior del seno cavernoso. En el trasfondo de la fosa infratemporal y en esta fosa, el nervio se encuentra en la parte superior de esta cavidad, pasando superiormente a la arteria maxilar. Y también está superior y lateralmente al ganglio pterigopalatino. Además, está unido a este mediante el nervio pterigopalatino. En el surco y en el conducto infraorbitario, el nervio maxilar va a tomar el nombre del nervio infraorbitario y va a estar acompañado de la arteria infraorbitaria, la cual primero es lateral al nervio, después lo cruza inferiormente y se sitúa medial a este. En el surco también se encuentra una lámina de desdoblamiento del periósteo, la cual separa al nervio de la órbita. La pared inferior del surco y del conducto es muy delgada, lo cual la separa al nervio del seno maxilar. De acuerdo a los ramos terminales, el nervio infraorbitario al salir del conducto infraorbitario se va a dividir en ramos ascendentes o palpebrales que se dirigen a la piel del párpado inferior. Los ramos descendentes o labiales se dirigen a los tegumentos y la mucosa de la mejilla y del labio superior. Los ramos nasales o mediales se dirigen a los tegumentos de la nariz. Uno o varios ramos del nervio infraorbitario se va a comunicar inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio frontal. En el párpado se va a comunicar lateralmente con los filetes palpebrales del nervio lagrimal y medialmente con los filetes palpebrales del nervio frontal. El nervio infraorbitario, para salir del surco infraorbitario, se va a dividir en algunos ramos colaterales como el nervio meningio medio, que está de color verde, el nervio cigomático de color morado, el nervio pterigopalatino de color negro, el cual lo une al nervio con el ganglio pterigopalatino. También tenemos los ramos alveolares superiores posteriores, que son de 2 a 3, también el ramo alveolar superior medio y el ramo alveolar superior anterior. El primer ramo colateral, el ramo meningio medio. Este va a emerger del nervio maxilar antes de atravesar el agujero redondo y va a inervar la dura madre adyacente. El nervio cigomático va a nacer anterior o a la altura del agujero redondo y atraviesa la fisura orbitaria inferior. Este nervio se va a comunicar en la pared lateral de la órbita con un ramo del nervio lagrimal y de esta comunicación va a dar origen a los ramos lagrimales, los cuales se dirigen a la glándula lagrimal y también al nervio temporocigomático. Este nervio va a dar origen al nervio cigomático facial, que se dirige a los pómulos, y al nervio cigomático temporal, que se dirige a la piel de la región temporal. Este nervio a veces se va a comunicar con el nervio temporal profundo anterior, que es ramo del nervio mandibular. El nervio pterigopalatino va a emerger del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa infratemporal y puede pasar anterior o lateralmente al ganglio pterigopalatino, al cual está unido, y le puede brindar uno o dos ramos comunicantes. Inferiormente este ganglio va a dar sus ramos terminales, que son los ramos orbitarios, los ramos nasales posteriores superiores, el nervio faríngeo, el nervio nasopalatino, el nervio palatino mayor y los nervios palatinos menores. Los primeros ramos terminales del nervio pterigopalatino son los ramos orbitarios. Estos emergen del nervio inferiormente al ganglio. Son delgados y van a penetrar en la órbita atravesando las suturas de la porción medial de la órbita y van a inervar la mucosa del seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores.
Luego los ramos nasales posteriores superiores son de 3 a 4, también son delgados, van a atravesar el agujero esfenopalatino y van a ramificarse en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. Otro ramo terminal del nervio palatino es el nervio nasopalatino. Este también va a ingresar en la cavidad nasal, atravesando el agujero esfenopalatino, acompañado de la arteria nasopalatina. Va a alcanzar e inervar el tabique nasal, después atraviesa el conducto incisivo y termina en la mucosa de la parte anterior del paladar duro. También el nervio faríngeo, este pasa posteriormente por el conducto palatovaginal y termina en la mucosa de la nasofaringe. El penúltimo ramo del nervio palatino es el nervio palatino mayor o anterior. Este va a descender por el conducto palatino mayor y va a dar un ramo al cornete nasal inferior y se ramifica en la mucosa del velo del paladar blando y del paladar duro. Y por último, los nervios palatinos menores, que son el medio y el posterior. Estos van a descender detrás del nervio palatino mayor y se van a distribuir en la mucosa del velo del paladar. El nervio palatino menor posterior va a inervar al músculo elevador del velo del paladar, al músculo palatogloso, al músculo de la úvula y al fascículo palatino del músculo palatofaríngeo. Este nervio palatino menor posterior va a recibir fibras motoras que vienen del nervio vago o del ramo interno del nervio accesorio que se unen al nervio vago. Esto porque el nervio maxilar es exclusivamente sensitivo y las fibras motoras que va a distribuir van a provenir del nervio vago o del nervio accesorio. El cuarto ramo colateral del nervio maxilar son los ramos alveolares superiores posteriores. Estos son de 2 a 3 y van a desprenderse del nervio maxilar antes de su entrada a la órbita y van a ingresar a los orificios alveolares y van a comunicarse superiormente con los molares y premolares, formando un plexo dentario superior que va a proporcionar filetes nerviosos hacia las raíces de todos los molares, al maxilar y la mucosa del seno maxilar. El nervio alveolar superior medio nace del nervio infraorbitario, bien en el surco infraorbitario o en el extremo posterior del conducto infraorbitario. Se va a dirigir por el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hacia la parte media del plexo dentario superior. Este nervio va a ser inconstante, debido a que a menudo se suele confundir con el más elevado de los ramos alveolares superiores posteriores. Ahora, el ramo alveolar superior inferior. Este nace del nervio maxilar en el conducto infraorbitario. Se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se va a distribuir a las raíces correspondientes de los incisivos y del canino, y además a la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior. Este ramo se va a comunicar posteriormente con el plexo dentario superior. Ahora hablaremos sobre los ramos terminales. El nervio infraorbitario, desde su salida del conducto infraorbitario, se ramifica en numerosos ramos terminales, los cuales van a ser ascendentes o palpebrales, los cuales van al párpado inferior, los descendentes o labiales, que se van a ramificar en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla y del labio superior, y los mediales o nasales, que van a terminar en los tegumentos de la nariz. Uno o varios ramos de este nervio infraorbitario se van a comunicar por una parte inferiormente con los ramos infraorbitarios del nervio facial y por otra parte en el párpado con los filetes palpebrales del nervio lagrimal lateralmente y con los del nervio frontal medialmente. Este nervio recibe y conduce por sus terminaciones la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior, del ala de la nariz y del labio superior. Sus ramos profundos conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las cavidades nasales, de las raíces dentarias y de las encías del maxilar. En cuanto a sus ramos intracraneales, van a inervar la dura madre, temporal y parietal, así como la arteria meningia media. También este nervio va a conducir fibras vegetativas para las secreciones lagrimal y nasal. Ahora hablaremos del nervio mandibular. El nervio mandibular es sensitivo motor y va a ser el resultado de la reunión de dos raíces. Una gruesa raíz sensitiva
que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora que va a estar inferior a la raíz sensitiva y va a constituir la raíz motora del nervio trigémino. El trayecto de las relaciones del nervio mandibular. La raíz sensitiva y motora del nervio mandibular van a dirigirse inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre que va a ser individual para cada una de estas raíces. Luego se van a introducir en el agujero oval, donde estas dos raíces llegan a unirse. En este agujero oval, el nervio mandibular está en relación con una rama accesoria de la arteria meningia media. Algunos milímetros inferior al agujero oval, este nervio mandibular se divide en dos troncos terminales, uno que va a ser anterior y otro posterior. En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular va a encontrarse situado en la fosa infratemporal lateral a la fascia interpterigoidea y medial al músculo pterigoideo lateral y a la fascia pterigotemporomandibular. Medialmente a este nervio vamos a encontrar al ganglio óptico. El ramo colateral o ramo meningio. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular va a dar un ramo recurrente que se va a dirigir posteriormente y va a penetrar en el cráneo. Las ramificaciones de este ramo van a acompañar a aquellas ramificaciones de la arteria meningia media. Una vez que el nervio mandibular ha atravesado el agujero oval, se va a dividir en dos troncos terminales, un tronco terminal anterior y un tronco terminal posterior. Iniciaremos hablando sobre los ramos del tronco terminal anterior. Este va a presentar tres ramos: el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomacetérico. Estos tres nervios van a dirigirse desde su origen lateralmente y van a atravesar el agujero crotafítico bucinador. Luego de este agujero crotafítico bucinador se va a encontrar situado en el reborde lateral del agujero oval y el ligamento innominado entre estos dos. Una vez que el nervio mandibular ha atravesado, a estos nervios han atravesado juntos el agujero crotafítico bucinador, se van a separar y el nervio temporobucal se va a encontrar situado anterior al nervio temporal profundo medio y el nervio temporal profundo medio se va a situar anterior al nervio temporomacetérico y se van a separar luego de atravesar este agujero. Ahora hablaremos del nervio temporobucal. El nervio temporobucal va a encontrarse dirigiéndose inferior, lateral y un poco anteriormente entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, a la cual le va a dar pequeños ramos. Al alcanzar la superficie lateral de este músculo, se va a dividir en un ramo ascendente y en un ramo descendente. El ramo ascendente va a ser también denominado nervio temporal profundo anterior, el cual va a ser motor y se va a distribuir por la parte anterior del músculo temporal, y va a ser este que tenemos aquí. Y un ramo descendente que va a ser el nervio bucal. Este va a ser sensitivo y se va a encontrar descendiendo posterior a la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal. Cerca del borde anterior de este tendón va a alcanzar la cara lateral del músculo bucinador, donde se va a dividir en ramos superficiales y en ramos profundos, los cuales van a estar destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. Uno de los ramos superficiales de este nervio bucal se va a encontrar en contacto con un filete del nervio facial. El nervio temporal profundo medio se dirige lateralmente entre el músculo pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso esfenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal. El nervio temporomacetérico se dirige lateralmente entre el músculo pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal. Va a situarse posterior al nervio temporal profundo medio y una vez que ha llegado a la altura de la cresta infratemporal, se va a dividir en dos ramos. El primero, que va a ser el nervio macetérico,
el cual va a atravesar la escotadura mandibular y va a terminar en el músculo macetero, al cual va a abordar por su cara profunda. Y un ramo temporal, o también denominado nervio temporal profundo posterior, que este se va a encontrar superiormente incurvado y luego va a distribuirse por toda la parte posterior del músculo temporal, y uno de estos dos le va a dar un ramito a la articulación temporomandibular. Ahora procederemos a hablar de los ramos del tronco terminal posterior. Estos se dividen en 4. El primero, que es el tronco común de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. También tenemos el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. En esta ocasión hablaremos inicialmente sobre el tronco común de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Este va a ser un ramo muy corto, se va a dirigir medialmente, va a cruzar el borde anterior del ganglio óptico al cual se va a encontrar unido y se va a dividir en 3 ramos. El primero es el nervio del músculo pterigoideo medial, que se va a dirigir inferiormente y va a penetrar en el músculo del mismo nombre. Ahí es donde va a terminar. Y el segundo nervio va a ser el nervio del músculo tensor del velo del paladar, y el siguiente es el nervio del músculo tensor del tímpano, los cuales van a cruzar la zona cribosa de la fascia interpterigoidea para así llegar a los músculos a los cuales se encuentran destinados. El nervio auriculotemporal. Este se va a dirigir posteriormente y se va a dividir en 2 ramos que van a rodear la arteria meningia media. El nervio va a atravesar luego el ojal retrocondilio superiormente a la vena maxilar. Penetra así en la región parótidea. Entonces se va a incurvar superiormente y lateralmente y va a atravesar el extremo superior de la parótida, pasando primero medialmente a los vasos temporales superficiales. Después va a ascender anteriormente al conducto auditivo externo y posteriormente a estos vasos, terminando mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. En el curso de su trayecto, el nervio auriculotemporal va a proporcionar algunos filetes a los vasos meninges medios y temporales superficiales, a la articulación temporomandibular, a la parótida, al conducto auditivo externo, a la membrana del tímpano y a la oreja. El nervio auriculotemporal conduce a la parótida su inervación secretora. Esto se lleva por el petroso menor, procedente del nervio glosofaringeo, el ganglio óptico, que da un filete al nervio auriculotemporal. Este nervio se comunica con el ganglio óptico, con el nervio alveolar inferior en la parótida, con los ramos temporales del nervio facial por medio de 1 o 2 ramos que pasan posteriormente al cuello de la mandíbula, con el plexo nervioso de la carótida externa y por último mediante sus ramificaciones anteriores con el nervio infraorbitario. El nervio alveolar inferior. Este va a ser el ramo más voluminoso del nervio mandibular y se va a dirigir en sentido inferior anterior a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial, que van a ser mediales a este nervio. En cambio, el músculo pterigoideo lateral y la rama mandibular se van a encontrar lateral. Acompañada por la arteria alveolar inferior, el nervio va a penetrar el conducto mandibular y donde puede presentar 2 disposiciones bastante diferentes. En el caso más frecuente, el nervio va a discurrir con los vasos alveolares meninges en el conducto hasta el agujero mentoniano. En este caso, este nervio alveolar inferior se va a dividir en 2 ramas terminales, en el nervio mentoniano y en el plexo dentario inferior. No obstante, antes de que este nervio alveolar inferior origine varias colaterales, existe un ramo comunicante inconstante para el nervio lingual y un ramo se separa del nervio alveolar inferior, que va a ser el nervio miloioide. Un poco antes de la entrada de este nervio, en el conducto mandibular, se dirige inferior y anterior a lo largo del surco miloioideo y va a inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico.
Los ramos dentarios inferiores que nacen en el conducto y se dirigen a las raíces dentarias molares y premolares de la mandíbula y el encía correspondiente. De los dos ramos terminales en el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano y se va a dividir en numerosos ramos terminales destinados a la mucosa del labio inferior, al mentón y incluso a la piel del labio inferior. El plexo dentario inferior se dirige en cambio anteriormente y da ramos caninos los incisivos y a las encías correspondientes. En el otro caso, el nervio alveolar inferior se va a dividir desde su entrada en el conducto mandibular en dos ramos terminales, uno en el nervio mentoniano que alcanza el agujero mentoniano más o menos a este nivel sin dar ningún ramo dentario. El otro es el nervio dentario inferior. Este último frecuente comunicación con el nervio mentoniano proporciona todos los nervios dentarios. En este caso no existirían plexo dentario inferior. El nervio lingual, este nervio va a descender anteriormente al nervio alveolar inferior y va a describir una curva de concavidad anterior y medial. Primero, este está comprendido como el nervio procedente entre la fascia pterigoide y el músculo pterigoideo medialmente y el músculo pterigoideo lateral y el ramo mandibular lateralmente. En esta región y un poco inferior a su origen, donde el nervio lingual recibe la cuerda del tímpano, un ramo del nervio facial, cuando el nervio lingual se libera del borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se incurva anteriormente y discurre primero por debajo de la mucosa del surco gingivolingual, superiormente al borde superior de la glándula submandibular y del nódulo linfático submandibular. Desciende enseguida por la cara medial de la glándula, rodeado el conducto mandibular de lateral a medial, pasando inferiormente a él, y se sitúa medialmente a la glándula sublingual. Entonces se va a dividir en numerosos ramos terminales que incurvan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual. Uno de los ramos del nervio lingual desciende sobre el músculo hiogloso y se va a comunicar con el nervio hipogloso. El nervio lingual va a proporcionar en su trayecto algunos filetes destinados a la mucosa del arco palatogloso y de las amígdalas palatinas. Otro ramo se va a dirigir a la glándula submandibular y a la glándula sublingual por medio de los ganglios submandibular y sublingual, y donde van a salir los filetes nerviosos destinados a las glándulas correspondientes. Los ramos submandibular abordan la glándula por su borde superior y el nervio de la glándula sublingual se ramifica en la parte posterior y por la cara lateral de dicha glándula. En cuanto al territorio funcional del nervio mandibular, este va a conducir los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal, en las mejillas, en el mentón. Sus ramos profundos van a recibir la sensibilidad de la mucosa bucal, de la cara interna de las mejillas, de las encías, del labio inferior, de la región anterior de la lengua, de los dientes inferiores y de la mandíbula. También conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermedio para la sensibilidad gustativa del vértice y los bordes de la lengua. Proporciona también la inervación propioséptica de los músculos de la mímica. Los ramos intercraneales inervan las meninges de los territorios en la fosa craneal media correspondiente a la arteria cerebral media. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva a los músculos que cumplen esta función. Por otra parte, induce la contracción de los músculos tensor del velo de paladar, los músculos tensor del tímpano, el miroyoideo y el vientre anterior del digástrico. Conduce las fibras vegetativas secretadas para la parótida y para las glándulas submandibular y sublingual. En cuanto a la sensibilidad de la cara, los territorios cutáneos de la cara están inervados en su totalidad por los ramos sensitivos del nervio trigémino. El territorio del nervio oftálmico y sus ramos colaterales se extienden por la región de la frente y de la mitad anterior del cuero cabelludo, y la región del párpado superior y el dorso de la nariz hasta
hasta el vértice, dejando de lado las alas de la nariz y las narinas. Inerva también en su profundidad la parte anterior de las cavidades nasales y de los senos, así también como el globo ocular. El nervio maxilar conduce las sensaciones cutáneas percibidas en la parte anterior de la sien y en la región cigomática, y una en la parte del párpado inferior, del ala de la nariz y del labio superior hasta la comisura labial. En profundidad, su territorio se extiende de la parte posterior de las cavidades nasales, la bóveda palatina, el velo del paladar, las encías, los dientes y el maxilar. El territorio del nervio mandibular se extiende en altura hasta el nivel del nervio maxilar y se superpone en líneas generales a la mandíbula subyacente, excepto en la región del ángulo de la mandíbula, que va a recibir la inervación superficial del plexo cervical superior. Posteriormente, el territorio del nervio mandibular está limitado tanto en la región temporal como en la nuca por el territorio del segundo nervio cervical. En resumen, la inervación sensitiva va a comprender la región temporal, el trago y el lobulillo de la oreja, las mejillas, el labio inferior y el mentón. En profundidad, el nervio mandibular inerva la mucosa de las mejillas, las encías, los dientes inferiores y una parte de la lengua. Para la exploración del nervio trigémino, tenemos que tomar en cuenta que es un nervio mixto, ya que recoge la sensibilidad de la cavidad bucal, de la cavidad nasal, y también tiene una función motora para la masticación. Para la función motora, tenemos que tomar en cuenta que este va a estar dado por el nervio mandibular. Entonces, vamos a pedir al paciente que mastique fuerte o sino que apriete algo con los dientes y vamos a palpar los músculos temporales y los maceteros. Para la función sensitiva, esta es muy importante, ya que se va a valorar la sensibilidad táctil de la cara. Esto va a estar dado por los tres nervios, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Bien, entonces para esto podemos usar objetos fríos, objetos calientes, algodón y alfiler, y se sugiere tocar en 3 puntos diferentes de la cara, en una línea vertical imaginaria, y para esto también podemos analizar el reflejo corneal. Esto vamos a tocar suavemente con un bastoncillo de algodón en la córnea y tiene que haber un cierre palpebral de ambos ojos.